Hola, buenos días. Gusto en saludarlos. Por acá estaba Danilo en clase. Bien, un placer compartir con ustedes este segundo encuentro de la unidad curricular Axiología, esta unidad tan hermosa que nos habla de, de un, de un elemento, de un factor en la vida de nosotros, los seres humanos, que tiene mucho significado considerando lo que ella representa, ¿sí? Y es el tema de la axiología, ¿sí? En este caso, y aquí yo les comentaba el encuentro pasado, que inicialmente hablábamos de la axiología como esa rama de la filosofía que se centra en el estudio de los valores y los juicios valorativos. Pero ¿qué sucede? Que más allá de lo que ella hace, nosotros tenemos que ubicarla en el contexto de la administración, porque aquí debemos estar claros que si bien la axiología abarca una amplia gama de conceptos y teorías sobre los valores, también es cierto que esos valores están presentes dentro de los contextos administrativos y gerenciales. Entonces, a partir de este momento tenemos que ubicar ello dentro del contexto de la administración y de la gerencia. Tenemos que comprender esa naturaleza, el origen, ese desarrollo de lo que hacen los valores, de sus funciones en las áreas de la administración, ya no de la vida humana en general, sino de la administración específicamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar en ese contexto está pasando para poder dar respuesta a situaciones y a fenómenos que traen consigo este tema de los valores, este tema de interpretar no solamente los valores en el componente humano, sino de ese valor que se forma y que se nutre del componente humano, pero que describe, que caracteriza, que interviene en todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Y entonces allí tengo que pensar en valores que definen a la organización. Específicamente, la mañana, en este encuentro, muy puntual, es muy extenso, pero lo vamos a hacer de manera más puntual. Vamos a hablar de las dimensiones de la axiología, pero de esas dimensiones de la axiología dentro del contexto de la administración. Y tengo que empezar por reconocer que dimensiones de la axiología como tal, ¿sí?, específicas, pues yo diría que no están definidas, no están definidas de manera específica, ¿sí?, sino que existen una amplia gama de conceptos y de teorías sobre los valores. Y eso es lo que nosotros vamos a tocar. ¿Por qué? Porque la axiología lo que hace es estudiar esos valores y esos juicios valorativos. Entonces, ella no se plantea dimensiones, ella se plantea una amplia gama de conceptos y de teorías, pero que tienen que ver con esos valores. No se definen específicamente como, como dimensiones. En su lugar, pues se explora a través de diversas perspectivas filosóficas y culturales que buscan entender y clasificar los valores dentro de esos contextos organizacionales y obviamente dentro de la sociedad. Aquí hablamos entonces de que las primeras perspectivas pues tocan lo que es los valores intrínsecos y los valores extrínsecos y busca explicar qué es cada uno de ellos y nos dice que los valores intrínsecos son valores que se consideran buenos por sí mismos y eso lo comenté en la clase pasada, que son independientes, o sea, que independientemente de su utilidad,
pues van a ser considerados como importantes, como buenos, ¿sí? Porque eso es lo que trata los valores intrínsecos, de lo que es bueno por sí mismo. Y los valores extrínsecos, que son valores que se consideran buenos porque pues conducen a algo, estos valores conducen a algo más valioso. Y yo les puse un ejemplo sobre los valores extrínsecos. Por ejemplo, los valores intrínsecos es uno de los grandes valores que se tocan como intrínsecos. Se habla de la amistad, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los valores extrínsecos tocan, por ejemplo, como algo que, que adquiere valor porque conduce a algo más valioso. ¿Sí? Y en eso hablábamos, yo no recuerdo si les puse el ejemplo por ejemplo, del salario, ¿sí? Que se recibe por otro valor que proviene del trabajo. Entonces, esto es entre lo intrínseco y lo extrínseco. Y indudablemente tengo que considerar que existe una relación entre uno y otros valores, ¿sí? Por ejemplo, una de las relaciones que son muy palpables es que los valores intrínsecos se consideran como de mayor valor que los extrínsecos, ¿sí? Pero cuando yo hablo de valores extrínsecos que provienen de otros valores, ¿sí? Como por ejemplo el valor que le comentaba del salario, finalmente, pues ellos van interactuando y unos conducen a los otros. Y finalmente los extrínsecos terminan como conjugándose y pasan entonces a un plano intrínseco. Y allí tenemos que ver esa relación, ¿sí? En su propia definición, ¿sí? Hablamos de la jerarquía de los valores. Por ejemplo, Hartman decía que los valores intrínsecos suelen ser considerados superiores a los extrínsecos porque son valiosos por sí mismos, y eso lo dice su definición, mientras que los valores extrínsecos es por su utilidad, ¿sí? Los extrínsecos pueden formarse por cadenas, y eso es relacionado con lo que les comentaba, ¿sí? Esa cadena donde una entidad es valiosa porque conduce a otra, pero estas cadenas deben terminar finalmente en algo intrínseco. Eso es las relaciones de jerarquía. Hay relaciones entre lo intrínseco y lo extrínseco por interacción. Ambos tipos de valores pueden coexistir en la misma entidad. Vamos a ver, por ejemplo, el conocimiento, ¿sí? Puede ser intrínsecamente valioso porque es bueno, pero también el mismo puede ser extrínsecamente valioso porque conduce a mejores oportunidades laborales o porque me permite sacar un 20 en la materia que estoy siendo evaluada. ¿Sí? A eso se refiere. Hay otra dimensión que sale de los valores intrínsecos y de los extrínsecos, y entonces se aferra a lo que es en sí la teoría del valor. Y esta teoría es vista desde dos perspectivas. Quienes parten de las teorías monistas y quienes parten de las teorías pluralistas. Las monistas sostienen que hay un tipo de valor intrínseco como que se considera que, por decir algo, solo el placer tiene un valor intrínseco, mientras que los pluralistas argumentan que existen diferentes tipos de valores. Y, y en ellos pueden, por ejemplo, hablan de la virtud, hablan del conocimiento, hablan de la amistad.
También hay quienes hablan, por ejemplo, eh, de la objetividad y la subjetividad de los valores. ¿Sí? Esto es otra perspectiva. En la objetividad, los valores se consideran universales y absolutos. Y aquí lo único ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, la verdad. Eso es universal y es absoluta. O, por ejemplo, la justicia. ¿Sí? Mientras que los subjetivos dependen de las preferencias personales, están muy relacionados, por ejemplo, con la cultura, tienen que ver con la belleza, con el gusto. Otra dimensión o otra perspectiva está de la jerarquía de los valores, que algunos filósofos, por ejemplo, como Scheller, ¿qué es lo que nos dice? Que la jerarquía de los valores, existen valores, unos valores más importantes que los otros. Ahí están los valores relacionados con lo noble, con lo bello, ¿sí? Y pueden ser considerados superiores a otros valores. Están las dimensiones culturales, aunque no son dimensiones directamente que provienen desde la visión de la axiología, las teorías culturales, como por ejemplo, hay teorías que me hablan de la distancia, de la jerarquía, de la incertidumbre, del individualismo, ¿sí? De lo masculino, de lo femenino, de la orientación al tiempo. Todo ello puede influir en cómo se perciben y cómo se clasifican los valores en diferentes culturas. Entonces, desde esta perspectiva cultural, toca el fenómeno de los valores y por ende entra dentro de las dimensiones axiológicas. También están las perspectivas psicológicas actuales en el estudio de los valores y estas tienen que ver con la psicología positiva, tienen que ver con la psicología humanista, tienen que ver con el cognitivismo. ¿Sí? Por ejemplo, la psicología positiva nos dice que esto es una corriente que se centra en el estudio de las fortalezas y de las virtudes humanas. ¿Y qué es lo que busca? Comprender cómo los individuos proponer, no, prosperar y mejorar su calidad de vida. Mientras que la psicología humanista, pues, enfatiza la importancia del crecimiento personal. Eso es lo que busca, la libertad, busca el libre albedrío. ¿Sí? Están más dados hacia la parte humana. El cognitivismo, aunque se centra directamente en los valores, estudia los procesos mentales que incluyen en cómo percibimos y evaluamos esos valores. ¿Sí? Están las teorías del desarrollo moral, también están las teorías del desarrollo de la psicología social. En el desarrollo moral, perdón, en el desarrollo moral, estas teorías hablan sobre que las mismas examinan cómo los valores éticos se forman y cómo evolucionan a lo largo de la vida de las personas, ¿sí? Estas teorías ofrecen una perspectiva sobre cómo los valores morales se internalizan y cómo integran la personalidad de cada individuo. También está la perspectiva de la psicología social, aunque no está explícitamente mencionado en los resultados de la psicología social, de manera así como muy específica, juega un papel crucial al estudiar cómo los valores se forman y se mantienen en los grupos sociales. ¿Sí? Algo así como la perspectiva anterior. Eh, lo que yo puedo acotar entonces con respecto a todas estas perspectivas es que todas en su conjunto ofrecen diferentes enfoques para comprender los valores, desde la promoción del bienestar y el crecimiento personal hasta la formación
y el desarrollo de los valores morales y sociales, que finalmente todo ello se aplica en el contexto de la administración. O sea, no hay nada que escape a estas perspectivas sobre los valores que tocan en lo individual, pero que se traspolan y que trascienden a las organizaciones de cualquier tipo. Dentro de fenómeno de las dimensiones de los valores, el proceso, dentro del proceso gerencial actual, en este siglo, y en todo ese recorrido que ha hecho, es sinónimo de nuevas formas y estrategias de conducción en las empresas cuando nosotros hablamos del comportamiento, ¿sí? Ese comportamiento que permite que los clientes, que los proveedores, que los dueños, que el personal, se institucionalice con los valores y que muestre y que se muestre en cada actividad que hace, en cada producto que genera, en los principios que profesa, en los valores en sí de las clases, de la organización, de los individuos. ¿Sí? Uno de los aspectos que toca la atención muy particular dentro de ese proceso del estudio de los valores es la ética, considerando también que la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana en relación a lo que está bien o lo que está mal, lo bueno o lo mal. Y aquí es donde hace como se asienta el tema de los valores. ¿Por qué? Porque es a través de los valores que nosotros determinamos lo bueno y lo malo. Es de esa relación que nosotros tenemos con los valores dentro del contexto de la organización, dentro del contexto administrativo, esos valores determinan el comportamiento organizacional y lo describen dentro de esa visión de lo bueno y lo malo, basado en la virtud o la excelencia de algo, el deber ser, el bienestar común, la felicidad, e influye en la conducta de una persona desde su propia conciencia y voluntad. Y aquí hablamos de un tema muy particular y pareciera que nos estuviésemos refiriendo a esa ética que solamente toca a la persona, pero sin duda alguna no es así. Hablamos de la ética que sencillamente nos habla también, más allá de lo que tiene que ver con la individualidad, de la disciplina que se ocupa no solamente de la conducta humana, sino de las normas que bien son morales, que rigen las acciones de las personas, pero que de las personas que están en sociedad. Por ende, también rige la, la disciplina que tiene la organización, ¿sí? Con el tema de la ética de la organización, de la moral de la organización y de los valores de la organización. La ética es una disciplina que estudia las normas y principios que rigen la conducta humana, siendo fundamental para la sociedad y la toma de decisiones responsables. Y es esta misma ética la que se aplica a la organización. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de las organizaciones, dentro del contexto de la gerencia, de la administración, se estudian las normas y los principios que rigen esa administración y que guían la conducta de la organización y que demuestran entonces, por ejemplo, que se hacen visibles, por ejemplo, en la misión, en la visión, en los objetivos que presentan, en lo que la organización planifica, para lo que finalmente es creada la organización y cómo ella se proyecta en la sociedad. Y eso tiene que ver con la toma de decisiones responsables. Entonces, cuando hablamos de ética, pese a que
en el concepto original se habla de conducta humana, tenemos que llevarlo al plano de la conducta organizacional, de la conducta que se lleva administrativamente y que nos permite entender y permite el desarrollo, la evolución, el comportamiento de la organización. Dentro de dentro de ese carácter científico de la ética, entonces yo puedo decir que se ha generado como el conjunto de conocimientos sistematizados que buscan explicar y predecir los fenómenos a través de un método riguroso. ¿Sí? Y aquí entonces hablo del carácter científico que tiene la ética. Y digo que en esa definición de ciencia, en la ética se le argumenta ese carácter científico porque presenta un paradigma de conducta valioso que el hombre, sí, pero que también la organización debe realizar para evaluar y para justificar todos esos principios de los que ostenta, y me refiero a los principios morales, para conducirse en un plano positivo, en un plano del deber ser, en un plano de confianza, de responsabilidad, de compromiso, ¿sí? A eso se refiere ese carácter científico, considerándolo desde la definición, pero también puedo decir que es un método ético porque utiliza un método que incluye, por ejemplo, la observación, incluye la percepción axiológica, trae consigo la evaluación, me lleva a concluir sobre el fenómeno, lo tengo que analizar también sobre él, toca los actos humanos que determinan, por ejemplo, esos valores intrínsecos, pero que también me hablan de lo positivo, pero también eso que me permite analizar la bondad. Y acuérdense que cuando hablábamos de la parte de los valores y de la axiología, en la clase pasada hablábamos de esa simetría que tiene el ser humano, que es muy habilidoso y tiene muchas destrezas para lo bueno, pero hacíamos la comparación o hacíamos el comentario de por qué no existen en muchos casos esas mismas habilidades y esas destrezas que tienen para valorar y para desarrollar lo malo, ¿por qué no lo tienen para lo bueno? Y allí hacíamos el comentario de la simetría. Bueno, de todo eso se encarga. Ya lo que nos restaba de la ética que veníamos hablando, de la ética y de su carácter científico, es considerar que las características claves de la ética dentro de la administración y hacia dónde apunta entonces ese carácter ético, científico, que debe estar presente en la administración. Y en este punto, pues lo que les puedo compartir es que la ética genera responsabilidad social corporativa, genera transparencia, nos da a ver, no la opción, pero sí nos conduce al cumplimiento del, de la parte legal, ¿sí? Que envuelve al contexto organizacional, nos da o nos ubica en el contexto del respeto, del compromiso hacia los derechos humanos y hacia la equidad y la inclusión. Desde esta perspectiva, ¿sí? Hacia dónde nos envía la ética en la administración, nos envía hacia un deber ser, nos envía hacia lo correcto, nos envía hacia lo moral, nos envía hacia el cumplimiento de los valores, nos envía hacia el comportamiento ideal deseado de la organización. ¿Sí? Y todo ello en el marco de cómo se establecen allí como características del respeto
hacia el componente principal de la organización, que es el componente humano. ¿Sí? Habla de equidad y de inclusión, de ese comportamiento que nos llama a la reflexión, que nos dice que todos tenemos derechos, que todos, que tiene que existir, ¿sí? Un espacio en el que todos podamos estar dentro del marco del respeto, ¿sí? Dentro del marco de la transparencia, ¿sí? Y no solamente se habla del contexto de la organización, sino más allá de ello, de lo que exportamos al exterior, ¿sí? Y no al exterior hablo de entre un país y otro, sino hablo al exterior de la organización, de lo que presentamos y de lo que somos ante la sociedad y de lo que se busca finalmente con cada contexto organizacional que hace vida en cualquier sociedad, que es fortalecer el sistema social, cultural, político, económico de una nación. ¿Sí? La importancia de la ética en la administración está vista a través de las características que presento allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella fortalece la confianza, mejora el ambiente laboral, reduce riesgos legales y fomenta la sostenibilidad. ¿Sí? En la medida en que cada organización, ¿sí? En su administración tenga como norte, tenga como bandera la ética, en esa misma medida, pues se van a generar una serie de aspectos, de juicios, de valores, de principios que van a generar confianza, no solamente a los que conforman la organización, sino a la sociedad, a los clientes, a los proveedores, a todos los que de una u otra forma están involucrados en lo que desarrolla o lo que hace la organización. ¿Mejora el ambiente laboral? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque nos movemos dentro de un marco normativo, dentro de un marco moral que nos permite la convivencia y que reduce los riesgos legales. También porque dentro de la ética está todo ese el compendio de normas, ese compendio de normas o de aspectos legales que forman parte de las normas sobre las cuales sobre las cuales pues se desarrolla y evoluciona la organización y fomenta la sostenibilidad, indudablemente. Bien, gracias por la atención, que tengan un feliz día para todos. Recuerden que cualquier duda que tengan, pues pueden hacer las consultas a través de la plataforma, incluso a través del grupo de WhatsApp, que en la medida de las posibilidades, pues haré lo más o daré respuesta lo más rápido posible. Bien, un placer para mí haber compartido estos minutos un poquito complicados por el tema que nos ocupó de las interrupciones, pero bueno, nada que no hubiésemos podido solucionar. Que tengan un feliz día para todos.